con el pelo que traigo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en la Ciudad de México con uno de los personajes que admiramos profundamente, músico del grupo Cual, amigo de Rodrigo González, y lo tenemos de visita aquí en la casa de mi padre en la Ciudad de México. Es un honor que esté con nosotros. Soy Gaby Berlanga, el show de la raza. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Miguel Morales, mejor conocido en el bajo mundo como Miguel Raza. Y pues estamos aprovechando el tiempo para platicar un buen rato, bueno, lo que se pueda, con nuestro buen amigo Paco Acevedo, que tenía mucho tiempo que no nos los topábamos. El show de la raza está muy contento de poder charlar con él. Paquito. Aquí está mi papi, que por primera vez lo metemos en una entrevista del show de la raza. Hola, papi. Hola, ¿cómo están? Aquí tenemos al gran Paco Acevedo, bajista, bajista del grupo Cual. Y de otros grupos de los cuales hablaremos un ratito. Ok. Empieza, mi amor. Pues vamos a empezar, para un poco redondear a Paquito y su vida. Vamos a tratar de hacer algo, una como breve biografía. Platícanos, ¿en dónde naciste? ¿De dónde eres oriundo, Paco? Aquí en la Ciudad de México soy chilango, más chilango que los postes de luz. ¿Pero qué no los chilangos son los que vienen de afuera? Pues eso es algo que tú más bien eres capitalino. Pero Defequense. Defequense. Defeños. ¿Defeños? ¿Defeño o defequeño? Ricardo Montalbán decía: yo no soy chilango, yo soy capitalino, orgullosamente. Así decía Ricardo. Bueno, es controversial todo eso, pero pues solamente los que nacimos aquí en esta ciudad sabemos. Sabemos de chilangue. Exacto. ¿En qué alcaldía naciste y colonia? Para entonces consideras delegaciones, yo creo. Aquí donde estamos exactamente. En la Miguel Hidalgo. En la Miguel Hidalgo y a unos pasos de aquí, cercano al metro Tacuba y a la zona del barrio de Tacuba. Ahí, bueno, ahí vivían mis padres y mi familia para el tiempo entonces. A los pocos años, 3, 4 años, ellos se fueron a la zona oriente, a la zona de la colonia Caracol, cerca del aeropuerto, pegado al aeropuerto de 8. Entonces, prácticamente toda mi vida la desarrollé por allá, en la juventud. Pero oriundo de Tacuba, y luego hoy vivo nuevamente por la zona de Tacuba, y aquí estamos en el barrio de Tacuba también. ¿Cuándo Paco decide el amor por la música? Bueno, el amor por la música no es algo para mí espontáneo. Mi madre cantaba, tocaba la guitarra y cantaba muy bonito. Ella a su vez enseñó a mi hermano mayor, uno de mis 2 hermanos mayores, el segundo, Héctor, quien no fallecido ya, y a quien siempre tendré en mi corazón profundamente, no solo por ser mi hermano, ni también por ser músico y una buena persona. Mi madre le enseñó a mi hermano. Mi hermano trabajó toda su vida y vivió cantando la bohemia directamente en los bares, en los antros, en todo este rollo, y él a su vez me empezó a mí a introducir en la música, pero debo decir que siempre en casa de mis padres siempre hubo música prácticamente. Las fiestas, aquellas de reuniones de Navidad, Año Nuevo, 15 de septiembre, qué sé yo, no se veían las fiestas de baile como hoy muchas, ¿no? Lo que se estilaba era sentarse en la mesa, yo veía a los señores, a todos los amigos pues, de mis papás y todo esto, y sacaban la guitarra y se la pasaba uno y cantaba, y ahora cantaba el otro, y ahora el otro, y así eran las noches interminables de bohemia. Entonces pues por ahí es de donde yo realmente pues, tengo el contacto desde siempre con la música. Entonces empezaste cantando con la bohemia. Pues como te digo, yo creo que todos, ¿no? Todos, ¿no? O sea, yo creo que todos. Y en determinados tiempos tuvimos que pasar por esa etapa, ¿no? Sí, yo les decía en algún momento, y fue motivo pues entre burlas y molestias para algunos, que primero conocí a Pedro Infante y a Javier Solís que a los Rolling, ¿no? Indiscutiblemente. No por ello los admiro menos, no, en absoluto. Pero sí, el contacto, escuchar la radio, cuando mi padre, lo tengo muy presente, se rasuraba en el patio de la casa con un espejito ahí, y en la radio sonaba Pedro Infante, pues yo no tengo, es una imagen que se quedará para siempre en mi vida, ¿no? Sí, pues todos los rockeros a lo largo de nuestra vida y a fuerza de escuchar el radio,
nos identificamos con diferentes grupos, con diferente música, exacto, de todo género, ¿no? Sí, totalmente. Porque ahora oímos, por ejemplo, una canción de Los Solitarios y es imposible que no sepamos qué canción es. No, no, claro. A fuerza de oírla 1000 veces en el radio, ¿no? Sí, sí, sí. No, de hecho, nosotros, bueno, yo escuchaba esto, pues, digo, en la edad, pues, niño, con mi padre, un poquito más grande, mis hermanas y hermanos mayores, que se empezaban, o seguían con la música, escuchaban la hora de los Creedence, ¿no? Por ejemplo, por supuesto. La Rolling, Rock, a la Rolling. sí, por Radio supuesto. Capital, ¿no? Y todo esto. La Pantera. La Pantera, el 590. Entonces, por supuesto que yo fui abrevando de todo esto, escuchando y haciendo la propia en un momento dado, ¿no? Pensando ¿Empezaste tú a escribir canciones propias, a tener tu propio material? Fíjate que yo empecé a tocar primero porque tenía mucha inquietud en aquellos años, estoy hablando de los 70s, precisamente por no hablar inglés, y como quizás a muchos nos pasó o nos pasa todavía al no hablar inglés, conocía las piezas, era un problema porque no existía el internet para conseguir las letras en inglés y saber qué decían cada canción. Pero estaban en el Notitas Musicales. No, pero algunas, ¿no? Además también muchos discos contenían en su funda las letras, pero no Sí, todos. pero venían en inglés pero no sin todos. traducción. Claro, cuando comprábamos, Eso sí no tenían cuando traducción. comprábamos el LP, Sí. siempre venía con las canciones, bueno, algunos, No todos, impresas. Pero aparte venían igual en inglés. No traían traducción exacta. No, entonces, desde los primeros grupos que yo estuve, y ahorita andaremos un poco más en ello, fue inquietud apremiante para mí cantar en español, o hacer cosas en español. Porque decía yo, bueno, está padre y la música y el ritmo, y hasta la fecha pues, me sigue aprendiendo, por supuesto, pero cuando entiendes también las ideas que te están plasmando, muchas veces no sabíamos qué decían las canciones, más bien la mayoría de las veces no sabíamos. ¿Cuál es tu influencia? No, pues como te digo, mis influencias son muchas, pero esencialmente yo creo que mis influencias en la música que me gusta más es la música mexicana en su generalidad y el blues, y por consecuencia el rock. De ahí, ahorita voy a hacer una pequeña, una acotación a lo que acabas de decir. Es muy cierto lo que acabas de decir acerca de que no sabíamos de que nos hablaban las rolas, ¿no? Yo le hago, o luego hacemos, no bromas, sino le digo a Gaby, mira lo que está diciendo Jerry Lee Lewis en esta canción, o Little Richard, y no, a nosotros nos vendieron la versión endulzada, los Teen Tops o quien sea. Cuando Little Richard está diciendo, oh, yo tengo una nena que no sabes lo que me hace, o casi me vuelve loco, ¿no? Y aquí nunca nos dijeron qué estaba diciendo, ¿no? Y lo mismo con las rolas de Ray Charles. Ray Charles. Sí, también. Sí, claro. Pues yo creo que mis influencias, y bien con esta acotación que haces, por eso entonces yo siempre creí, o desde muy jovencito estaba escribiendo canciones, o textos, quizás no canciones como tales todavía, en los que pretendía hablar sobre lo que estaba pasando, ¿no? Un poco reflejar la realidad y estar en español, por supuesto. Supongo que ya en ese tiempo ya habías escuchado o ya habías sido influenciado por grupos de los 70s, o todavía no. Sí, por supuesto. Bueno, mi primer contacto con el rock en todo caso y el blues pues fue con grupos extranjeros, por supuesto, ¿no? Porque aparte no había tantos, o bien no había mucha difusión, no tenías mucho contacto. Yo tengo presente cuando era muy chavo, trabajaba, que antes no era mal visto trabajar joven, no demandaban a los papás. Entonces, lo primero que yo creía, y no lo hice, ahorita les comento después por qué, pero yo quería comprarme mi boleto para ir a Radio Capital, anunciaban en el Salón Revolución Proyecta, y presentaban al grupo Árbol, a Dux, no sé, El Ritual, a todos los grupos setenteros todavía. Agua, los Sí. La Revolución. Y yo ahí en el Metro de Banderas, justamente, en la avenida Chapultepec. Entonces, finalmente, pues entré a trabajar, tuve la oportunidad de ganar algún sueldo y nunca compré un boleto, y la única o la primera vez que fui ahí a tocar, más bien cuando fui ahí, fui a tocar. Fuimos a tocar precisamente a la Salón de Revolución. Entonces, pues sí me trajo mucha nostalgia y me recuerdo mucho, porque cuando estaba chavo, pues yo quería introducirme, quería meterme, quería conocer más, pero no había tampoco mucho de dónde hablar, ¿no? No había dónde escuchar muchas bandas mexicanas, a menos que las conocieras o fueras en vivo a las tocadas, a los Sonidos Funky. Sí, es que el rock and roll siempre ha sido estigmado, ¿no? Desde todos los tiempos.
y siempre hubo en dónde ir a ver grupos y siempre hubo a dónde acudir. Espacios alternativos, ¿no? Sí, pero siempre fue estigmado. Entonces, Totalmente. Cuando yo, por ejemplo, de la colonia y del barrio donde me desarrollé, ya no donde nací, allá en la Caracola, Arenal, pues era una zona, no tengo ningún problema en decirlo, bien cumbiambera, de sonidos que en ese tiempo ya estaban. no disparen. ¿No? Entonces, Soy rockero. sí, bueno, no, tal vez así, que tuve que moverme de mi colonia para poder encontrar a la gente con quien yo pudiera, pues, sentirme a gusto con los jóvenes que les gustara el rock. Por supuesto, yo era el raro, de ahí, güey, ¿qué le pasa? Además, te quería añadir esto. En esos tiempos, casi a los que nos gustaba el rock and roll, nos gustaba el rock and roll inglés, de Inglaterra, porque pues creíamos que de ahí venía toda la influencia, cuando en realidad ellos estaban tomándolo de Estados Unidos. Sí, Ellos estaban... Específicamente la música afroamericana. Sí. Específicamente. Sí, claro. Sí, porque tanto los Beatles como los Rolling, como todos los músicos ingleses, empezaron a hacer covers Sí, de los músicos americanos, cosa que nosotros no le dábamos el interés, pues no sabíamos que de ahí venía la influencia. Así es. Hasta ahora, ¿verdad? Que decimos, esa rola es de Carole King o es de, ¿no? Sí, de muchos músicos. Uh-huh. Sí, te digo, para encontrar la música que yo quería, o con la gente que quería yo convivir, o platicar y compartir ideas y formas, pues tuve que salirme de la colonia, y uno de los puntos a donde me fui, pues fue a Nesa, justamente. A un ladito. Sí, que era cruzando el río, para entonces ahí había un río de aguas negras que cruzaba allí, que es la prolongación de igual Cusco, que el de Chimalhuacán. Sí. No era un río, ese era un río grande que ya desde hace muchos años que fue entubado y demás, Ese ¿no? sí tiene concreto en la parte superior. Pero para esos entonces todavía era un río, literalmente. Sí, como pasaba que el allá cauce por el... del río, ¿no? Entonces teníamos que cruzar un puente que, por cierto, era peligroso. En su momento hasta la muerte llegó a ver. Porque teníamos que ir a las tocadas a Nesa, a buscar el rock and roll, porque en Nesa se gestaba un movimiento... Era más rockerón. Más underground, si tú quieres, pero más rockero también, ¿no? Síndrome y todo eso. Bueno, o ya eso fue después. Un poco antes. Ya no tengo ni siquiera claro quiénes eran los grupos, porque no los identificaba todavía. Más bien íbamos a los salones porque el equivalente de los sonideros de cumbia que había en mi colonia, los había allá, pero con rock. Entonces ponían música grabada principalmente. No era muy frecuente ver grupos en vivo porque ya eran como sonideros, pero de rock. Lo que ahora le dicen DJ, ¿verdad? Bueno, sí. Empezó a... Igual acá también, pero sí, entonces así fue como yo tuve ya mis contactos ya directamente con gente que me gusta. Con mi primer grupo, basta decirlo, toqué una vez el bajo, una vez la batería y una vez la armónica, porque eran unos cuates que se juntaban para hacer unas tocadas allá en esa, y el que les faltaba, pues ahí me llamaban a mí, y yo tenía que saber tocar un poco de todo para poder participar. Para rellenar. Sí. ¿Y quién fue tu grupo con el que ya empezaste a formar una banda que digas, soy de aquí? Bueno, hubo... La primera etapa fue con un grupo muy local, no sé incluso su nombre, creo que ni tenía nombre, que pretendían hacer música medio de fiestas, versátil, como le llaman, y me invitaron a tocar el bajo. Empecé a tocar el bajo con ellos y ya tocaba la armónica. Entonces vieron que pues, tenía más inclinación por el rock, y ellos también tenían más inclinación por el rock, pero querían sacar lana de músicos, ¿no? Entonces supuestamente preparamos algún repertorio para fiestas. No soy muy lejano, total nunca se tocó en vivo, creo que una vez o dos, pero ellos tenían unos amigos a su vez que eran ya rockeros, que era el Oda Mazagua, y que cuando me vieron tocar con ellos me dijeron, oye, ¿tú qué haces ahí? Pues si tú eres más de este lado, tú eres más rockero. Me invitaban a sus ensayos, bueno, a todo el grupo nos fuimos a sus ensayos, y sí, por supuesto dije, no, esto es lo que yo quisiera más bien, no aquello. Por supuesto me invitaron, desplazaron al bajista, la opción de ese guitarrista segundo, y me metieron a mí al bajo y a la armónica, y ese realmente es mi primer grupo de rock, ¿no? Ahora que mencionas la armónica, ¿cómo aprendiste? ¿Con algún método o autodidacta? No, en la armónica sí es totalmente autodidacta, tan es así, que quizás no lo sepan los pocos que me conozcan, pero la toco al revés.
Yo agarré una armónica y nadie me dijo para dónde era. Entonces pues la agarré y empecé a soplar para donde yo pude y resulta que se usa completamente al revés, ¿no? Otra pequeña acotación, dos de mis amigos lo hacían, que ya murieron, igualito a ti, tocaba la armónica al revés. Mi amigo El Sol del grupo Titanio y Fernando Ruiz también la tocaba. Fernando Ruiz también. Al revés. Ah, pues sí. Pues Miguel también toca armónica. Yo toco pero muy básico. Bueno, yo también nunca ha sido muy fuerte, pero sí me gusta y pues la he tocado por mucho tiempo. Pero sí, yo la tomé un día, la empecé a tocar y me quedé con los brazos para el otro lado, digo, esta luz para allá. Pues ni modo, no pasa nada, simplemente la aprendí a tocar o lo poco que hice. Fue así, totalmente autodidacta. Ya después incluso yo mismo inventé un método porque no tenía contacto con nadie que tocara armónica, no conocía a nadie que tocara armónica. Sí, era muy raro. Entonces yo hice mis hojas y mis documentos y todo y puse, pues aquí le soplas, aquí le jalas, y con eso pude empezar a estructurar algunas formas para tocar. Y ya con este grupo de Oda Masawa pues tocaba la armónica y tocaba el bajo. Y ese sí ya era enfocado 100% de rock. ¿Usabas tu ¿cómo le dicen? Portaarmónica. Tu portaarmónica como ese Rodrigo. momento, o sea, ¿O sí no lo existían tenía. todavía? Sí, no, sí. Yo lo usaba, pero para tocar un poco de guitarra. Pues también toco un poco de guitarra. Y cantar yo solo con mi armónica las canciones. Pero cuando tocaba el bajo no lo usaba, porque realmente tocaba el bajo y en el momento que iba a tocar la armónica, el bajo se lo pasaba a otro y ya tocaba solo armónica. Ok. En este grupo, ya después sí lo tuve que usar, ¿con cuál sobre todo, no? Con la armónica y el bajo. ¿Con Juan Hernández? No, ¿con cuál? ¿O con cuál? ¿Cuántos años estuviste con Oda Masawa? Mira, no tengo precisión, por supuesto, pero yo creo que unos 3 años o 3, 4 años máximo. ¿Hiciste algún demo cassette con ellos, alguna producción independiente con ellos o para los archivos de ustedes o no, realmente no? No, porque apenas andábamos en esas, pero hubo problemas internos en la banda, como suele suceder. Como la historia del rock and roll. Por favor. Pero sí participamos, de lo cual hay un documento por ahí todavía histórico, en un concurso que hizo la disquera Peerless en ese tiempo, en los 80s o algo así, donde eran los nuevos valores de rock nacional o algo así, y logramos pues entrar, participamos y pasamos a la etapa final. No ganamos, no fuimos el ganador, pero quedamos entre los 10 grupos o algo así, de los que tocamos en bueno, imagínate, yo tenía 18, 19 años, en el Hotel de México, ¿no? ¿En qué año naciste, Paco? 63, soy modelo 63. ¿Modelito? Modelito clásico. Yo soy más clásica que tú, yo soy 59. No por mucho. Entonces, ahí en este grupo, cuando Oda Masawa participamos, teníamos una canción que se metió al concurso y pasó a la grabación finalmente. ¿Quedó plasmada en el disco? Sí, entonces está la fotografía, está el ensamblado y se tocó en una presentación general ahí ya pues para la final en el Hotel de México. Pues con, obviamente, teatro lleno, una cosa grande y sí, pues interesante. La canción nos la cortaron, era de 6 minutos y medio. Tiene que ser de 3, y le hicimos cortes por todos lados, pero al final ahí está el documento, ¿no? Sí quedó. Fuera de eso no tenía. ¿No recuerdas que otros grupos participaron en ese disco? Porque ¿sabes qué? El amigo que acabo de mencionar, Fernando, también participó con el grupo que tocó en uno de esos concursos, un grupo que se llamaba Flojo. Y hay un LP también del mismo concurso. Pues debe ser el mismo. Yo tengo entendido, pero no lo sé a ciencia cierta, nunca lo he investigado. Ahí en Facebook alguien puso una vez que estaba el Sabo Romo participando con algunos de los grupos y que estaban, no sé, varios otros músicos que posteriormente se volvió ya más conocidos. Sin ser un famoso Sabo. No, pues éramos chavos todos. Eran así como... Exacto. Sí, muy chavos. Porque había mucha gente que participaba ahí, estaban... no me acuerdo. Sabo ahorita ya es considerado como un director. No, pues sí. No, desde luego había muchos, y hay muchos que después de allí siguieron en diferentes grupos, pero no los conozco. Bueno, no les tuve seguimiento. Quiero llegar a mi pregunta obligada. Ya sabía. Por favor. Todavía faltan una o dos topas. Ok, entonces seguimos. Porque después de cuando termina Oda Masawa, ¿qué sigue? ¿Qué fue la siguiente banda? A ver, entonces échame la obligada y ahí la digamos mejor. Ok. ¿Cómo es tu encuentro con Rodrigo? Es que ese es del primer grupo que estábamos, donde les decía, Oda Masawa. Oda Masawa, ellos eran amigos entre sí. Y
pues yo por consecuencia de uno pues conocí al otro. En el Oda Mazagua, Luis, el guitarrista, era amigo de Fausto. Ellos trabajaban en las artes gráficas, de impresores o no sé qué, en el centro, y se conocían de otro tiempo y de otros años. Fausto todavía tocaba con Coatlicue. De hecho, con Coatlicue todavía alternamos Oda Mazagua con Coatlicue, ya con Fausto y con su alineación. Entonces, lo mismo, nos invitaban a sus ensayos, nosotros ellos a los nuestros y así. Y pues nos conocimos, nos fuimos dando un poco de seguimiento, donde ellos tocaban íbamos, cuando tocábamos nosotros ellos iban. Yo por Luis, que conocía a Fausto, que conocía a Rodrigo, conocí a Rodrigo en principio. Me mostró el primer cassette, el Urban Historias. El Urban Historias. Y por supuesto no es ninguna cosa, y ustedes lo saben, para mí fue un impacto superior. El momento que yo quería hacer música en español, y con Mazagua ya lo hacíamos, pero pues no se comparan medianamente las composiciones, ¿no? Nada que ver. Cuando escuché el cassette de Urban Historias por primera vez, pues me impactó mucho. Dije, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero, este me gusta, este sí me late. Y yo por mi cuenta, sin siquiera decirle a nadie, porque nunca me imaginé que iba a andar ahí, empecé a sacar las canciones. Y me empecé a saber las rolas. Y por eso entonces con la armónica, y sí, la guitarra, y empecé a cantar las canciones de Rodrigo. De tal suerte que, bueno, a cabo de un tiempo, Oda Mazagua empieza a tener sus broncas y termina tronando. Anduve yo intentando hacer un grupo allá en esa precisamente, con los cuates, no me acuerdo, Golpe de Estado se llamaron, algo así. Y náufrago, no amarró nada. Y un día Fausto me buscó y me dijo, vino a mi casa, y esa es la neta del planeta. Mi casa era una casa muy modesta, chiquita, y yo no tenía espacio para recibir gente de ninguna forma. Viene una noche así literalmente de lluvia con su esposa en su momento, con su chava, y tocan, oye, pues, ahí te hablan, ahí me dicen Kiko, y pues son mis padres. Pues buscan acá, ¿quién? Pues un cuate de pelo largo. ¿Quién es este? Más loco que la chingada el Fausto. Salgo, ¿qué onda? Oye, pues queremos hablar contigo, que no sé qué. Y que sí, vámonos ahí enfrente porque estaba lloviendo y para que no nos caiga el agua, nada más ahí en un techito ahí. Ahí nos quedamos y ahí me invitaron, me platicaron la historia, el proyecto. Yo ya los había ido a ver tocar juntos a Fausto y a Rodrigo en el Teatro de la Juventud y en otra tocada. O sea, Fausto ya había empezado a tocar con él como dueto entonces. Sí, de hecho, hasta donde entiendo yo, esa parte no la sé al 100. Yo los vi tocar juntos a Fausto y a Rodrigo. Fausto tocaba el teclado que traía, okay. y la guitarra, y Rodrigo tocaba la armónica, la guitarra y cantaba. Pero tengo entendido que también cantaron con Katana, que hacían trío, no sé muy bien. O sí, algo así como que se rotaban. Eso sí lo ha platicado Fausto, sí. Ajá. Pero yo ahí sí no participé. Entonces yo lo que hice fue, bueno, empecé a aprenderme yo las canciones sin pensar siquiera que iba a conocerlos, no solamente porque me gustaron. Porque gustaba la música. Pero después, bueno, se dio la ocasión, ya Fausto me invitó pues al proyecto. Él a su vez lo que me dice es que le había dicho a Rodrigo, mira, yo conozco unas personas y conozco un cuate que pues puede jalar el bajo, ¿no? Y digo, oye, pues qué chido, porque justo lo decíamos, ¿no? Pues era muy grande, más grande que yo, pues. Entonces porque dice que Fausto es mayor, es 10 años mayor que Paco. Y Rodrigo todavía 1 o 2 años más que Fausto. A su vez. ¿De verdad? Sí. Entonces era comeaños completamente Rodrigo. Sí, Rodrigo cuando falleció, como hemos comentado, debería tener 34 años. Para diciembre iba a cumplir 35. Entonces Fausto tendría alrededor de 33. Sí, 33, 34. ¿Y tú como 22? Pues 22 exactamente. Mi único encuentro con Rodrigo, mi único, fue cuando lo vi vendiendo sus cassettes de Urban Historias afuera de Filosofía y Letras, ahí sobre Insurgentes. Pero pues yo nunca jamás, no le compré el cassette, pero lo vi vendiendo sus cassettes. Me tiró el rollo de que si le compraba su cassette y que no sé qué, pues yo decía, pues ¿quién es este cuate? Y lo pasé por largo. Y muchos años después llegó el cassette grabado de su original de Urban Historias a uno de los que tú grababas en doble grabadora. Copia. Ajá, que me lo regalaron. Y de ese cassette yo saqué todas las letras a puño y a mano. Sí, ya no venían las letras. Regresaba el cassette y lo paraba y le escribía. Esas canciones se las regalé a Miguel cuando lo conocí.
así Esas de, notas. Ajá. De- Hechas a mano, pues. hechas a mano, de puño y letra, que fue cuando me enamoré de la música de Rodrigo y nunca pensé de qué manera iba a marcar mi vida Rodrigo. No, pues sí, la verdad es que sí, las piezas, la profundidad de las letras, la estructura, las formas, todo. Yo o creo sea, que, yo siempre he dicho y he pensado que Rodrigo se adelantó a su tiempo. Las cosas que escribió eran como una premonición, eran como cosas que debían de pasar en un futuro, ¿no? que iban a pasar. Y de qué modo se adentró en la cultura de nosotros y cómo llegó a las profundidades cuando escribió Ratas, por ejemplo, cuando escribió Vieja Ciudad de Hierro, cuando... ¿Cuál es tu canción favorita de Rodrigo? Oh, son muchas, todas, pero bueno, no. Si hubiera que elegir así, pues sería Distante, Instante. Por supuesto. Claro, sabes, a mí en particular las de las que más nos gustan. Ahorita a lo mejor hasta se me puede escapar el título, pero te puedo citar pedacitos de letras. Es una que dice que ¿por qué no dejan los dioses de pensar solo en sí mismos? Creo que se llama ¿Por qué? Y viene en el de No estoy loco. Esa me encanta, la de esta otra, esta también no es famosa y nadie la anda cobereando, que él llegó a la vida y creció en un edificio de cemento de una ciudad de concreto en su cara de pavimento y así. Islas. Sí. Islas. Estas son las de las. Por supuesto me encantan las primeras, ¿no? Sí. Las islas. Esas son de mis favoritas. Sí. Aunque Miguel es un excelente performer de Rodrigo y se ha aprendido. No tanto, es que me ve con ojos de amor. Aparte, No, yo creo que sí, yo creo que aparte, bueno, tú sabes, Paco. La verdad, Miguel, ha tenido una gran habilidad para sacar las rolas de Rodrigo exactamente iguales. Y tocar como él, pues no era tarea fácil. No, Rodrigo tenía una forma bastante complicado. ¿no? Sí, era muy complicado. Por ejemplo, Solares Baldíos, esa, me la pasé horas y horas regresando el cassette para adelante y para atrás hasta que la saqué. O Las Aventuras en el DF, por ejemplo. Pues esas casi nadie las toca, ¿no? No, porque... Ni el perro. El perro tampoco, el perro en el periférico tampoco la toca pues cualquiera. De hecho, las que tocan son las más comunes y ya. No tengo tiempo. Todas las más conocidas, ¿no? El Metrofeo, No tengo tiempo. Porque hasta eso, La Máquina del Tiempo no la tocan muchos. Yo sí la toco. Él sí la toca y también toca La Diva Francesa. La de Buscando Trabajo también es muy buena. Es muy buena. También me gusta mucho y sí la toco, la de Hacer. Bueno, las que yo siempre canto son Distante, Instante y la de Oh, yo no sé. Sí, claro. Y siempre digo, esta siempre la tocan los chavos, pero ahora la va a cantar una mujer para hacerla diferente. La de Oh, yo no sé. Sí, no, pues yo creo que hay mucha obra, muchas canciones, muchas piezas. Digo, cuando yo lo conocí, incluso sin tocar con él y sin pensar en que iba a hacerlo, y fui a alguna tocada con Fausto y ellos dos iban a tocar, yo ya llevaba buena relación con Fausto y me invitó, fuimos a su casa. ¿A su casa de Fausto o de Rodrigo? No, de Fausto. Ahorita les platico la de Rodrigo. Entonces, llegué pues ellos vivían arriba en una azotea, en un tercer piso, cuarto piso ahí en Bolívar. Yo creo que te están llamando, no sé si es importante. Si quieres ponle tantito pausa, ¿bien? Sí.